Sí, yo sin problemas. Ok. Si profe. tienen algún tipo de problemas, coméntenmelo para que les dé los permisos necesarios y ya podamos resolverle a ese tipo de cosas, ¿no? Profe, yo no puedo ver los libros. Ok, bueno, de los libritos que... ¿Tú no puedes ver los libros, Carmen? No. Bueno, al rato checo bien los permisos y ya te doy ahí los accesos. Luego tratan de entrar con su cuenta de Gmail, la que no es del correo institucional, y por eso no los deja. Ese es el pequeño detalle. La otra vez yo estaba igual batallando, dije, ¿por qué no me agregara? Y ya cuando vi, estoy utilizando la otra cuenta, mi cuenta de Gmail, no la cuenta de la UACM, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar un poquito ahorita unos conceptos interesantes de lo que son las cifras significativas y el redondeo. Esto es cuando tenemos mediciones de tipo no reproducibles, es decir, cuando tenemos cierto tipo de error con nuestros instrumentos de medición. Pero bueno, recordando un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada, hablamos acerca de lo que eran las incertidumbres, hablamos acerca de lo que era la resolución. En el caso de los instrumentos era la mitad de la mínima escala de nuestro instrumento de medición. Hablamos nosotros también acerca de este proceso de medir, y bueno, hicimos algunos ejemplos de algunos dispositivos, incluso calculamos las incertidumbres y veíamos las lecturas que tenemos asociadas. Bueno, lo que son las cifras significativas en una medición son todas aquellas las que se pueden leer de forma directa en el instrumento de medición, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser una cifra significativa. Bueno, lo que va a implicar que nosotros pues tenemos que conocer la mínima escala o la resolución de nuestro instrumento de medición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, el que nosotros manejemos cifras significativas pues va a depender de la mínima escala de mi instrumento. Muchas veces nosotros agregamos, no sé, pues ¿cuánto vale el número pi? No, pues 3.141597886543, y queremos añadirle más y más cifras. Oye, pero yo lo estoy midiendo tal vez con mi regla o tal vez con este multímetro, bueno, o con un instrumento de medición. Bueno, pues tú tienes que cortar hasta cierta cifra significativa. Entonces, ese recorte de cantidades o de cifras de nuestra medición, nosotros lo vamos a conocer como redondeo, ¿de acuerdo? Van a haber algunos criterios de redondeo cuando nosotros asociemos nuestra medición un valor de incertidumbre. Por lo tanto, en ocasiones lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando estamos realizando alguna medición, redondear ya sea al entero más próximo o a la cifra significativa más importante, bueno, más interesante, ¿no? Nosotros tenemos que redondear siempre a la mínima escala o a la mitad de la mínima escala de nuestra medición o de nuestro instrumento de medición. Bueno, redondear lo que significa pues es que tenemos que aproximar esa cifra significativa. Vamos a tener que suprimir algunos dígitos que siguen después del lado derecho. Como yo les dije, hay 3 criterios. El primer criterio me dice que si el dígito que sigue a la derecha de la última cifra es menor que 5, se suprime este valor y bueno, pues se redondea al entero más próximo. Aquí yo tengo 7.83, ¿de acuerdo? Nosotros lo podemos redondear como 7.8. ¿Por qué? Porque el dígito más a la derecha es menor que 5. Entonces yo redondeo a 7.8, es decir, pues tomo el valor mucho menor. En este caso siguiente, fíjense bien, yo nada más voy a tomar igual una cifra significativa después del punto decimal. Tengo 12.5438. Este 4 que tengo aquí es menor que 5. Oiga, pero tienes el 38 punto más, o el 75, o es más, aunque tuviera aquí 99, lo voy a redondear al 5.
Entonces, ya redondeando me quedaría 12.5. ¿De acuerdo? Ese sería el primer criterio de redondeo. Si la última cifra a la derecha es menor que 5, pues simplemente suprimimos todo el resto del valor siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, el inciso B me dice que si el dígito a la derecha de la última cifra es mayor que 5, simplemente suprimimos este valor y se redondea al entero más próximo. Por ejemplo, yo tengo 3.4857. Bueno, la última cifra a la derecha es el número 7. Este número es mayor que 5. ¿De acuerdo? Como esta cifra es mayor que 5, la cifra anterior a este número la incrementamos en un dígito. Es decir, vamos a redondear a 3.486. ¿De acuerdo? Observemos el siguiente caso. A ver. Yo tengo 14. Vamos a ponerlo acá. 56.9. Este número que tengo aquí es 9. Ese valor es mayor que 5. Por lo tanto, la cifra anterior a ese número la tengo que escalar al más próximo, es decir, si aquí yo tengo 6, pues tengo que incrementarla a 7. ¿De acuerdo? Obviamente suprimo este 9 y redondeo a la siguiente cifra, que sería el 7 de la cifra anterior. No sé si quede claro esto, chicos. No sé si de esto tengan algún problema, algún comentario. ¿No? Ok. Nos dice el inciso C. Si la cifra que sigue a la que se quiere redondear es precisamente 5, la cifra redondeada sube una unidad si es impar. Y se conserva suprimiendo el 5 si es par. Yo tengo 1.485. ¿La cifra anterior del número 5 es par o impar? Par. ¿El 8 es un número par o impar? Impar. ¿Es impar? ¿El 8 es un número par o impar? Par. Par. Por lo tanto, ¿qué nos dice la reglita? Quitamos el número 5 y simplemente dejamos expresada esta cantidad así, como 1.48. ¿De acuerdo? Ok. Veamos el ejemplo de abajo. Tengo 45.335. La cifra antes del 5 es par o impar. Ese número 3 es par o impar. Par, ¿no? Impar. Es un número impar. ¿Recuerden? Recuerden, todos los números pares son múltiplos de 2. El 2, 4, 6, 8, 10. Ajá. Entonces, el número 3 es una cantidad impar. ¿Qué nos dice la reglita? Cancelas el número 5 y este 3 lo subes una unidad. Entonces te quedará como 45.34. ¿De acuerdo? Ok, son estos tres criterios de redondeo cuando nosotros tomamos mediciones no reproducibles, ¿sí? O sea, es decir, que solamente se toman una vez y bueno. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones nosotros tenemos que redondear algunas operaciones y bueno, esto es muy sencillo, tal vez a lo mejor demasiado sencillo. Resulta que en ocasiones, como yo les decía la clase pasada, tenemos que sumar o multiplicar o restar o dividir
mediciones que a lo mejor van a tener también cierta incertidumbre o un cierto valor. En ese caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos ese tipo de mediciones, pues es sumar las cifras significativas. Por ejemplo, en este primer caso que tengo una suma, fíjense que yo tengo 3 mediciones diferentes. Cada una de ellas tiene 3 aproximaciones con diferente valor. La primera es 26.03, tiene 2 cifras significativas. 1.485 tiene 3 cifras decimales después del punto decimal. Y 0.9 nada más tiene una cifra significativa después del punto decimal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que sumar los valores, todos, pero para redondear esa cantidad, se redondea a la que tenga menos cifras o menos cantidades después del punto decimal. Si yo hago la suma tal cual, tendría 28.415, ¿de acuerdo? Redondeado, tengo que redondearlo al que tenga menos puntos o menos cifras significativas. En este caso quedaría 28.4. No sé si queda claro esta parte, muchachos. Sí. Sí. Ok, lo mismo ocurre con la resta. Fíjense que, por ejemplo, nosotros tenemos 21.27 menos 3.3. El resultado es 17.976. Oiga, pero aquí tienes 97.6. Este número es mayor que 5. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues tendríamos que agregarle una unidad a nuestra cifra anterior. En este caso, pues tendríamos que sumarle un 1 al número 9. Entonces, 17.9, pues sería ¿cuánto? Si tú le sumas 1, serían 18. ¿De acuerdo? Más bien dicho, sumarle 0.1, ¿no? Serían 18. Ese sería el resultado de esa resta. En el caso de la multiplicación, nuestro primer producto tiene ¿cuántas cifras decimales? ¿O cuántas cifras después del punto decimal? 3. Tiene 3. ¿Y mi segundo producto cuántas tiene? 2. Una. No. 1, perdón. Una nada más, ¿no? Entonces, yo hago la multiplicación tal cual, ¿de acuerdo? Oiga, me sale 390.048. El resultado se tiene que redondear a la unidad que tenga menos cifras decimales. Es decir, tengo que redondearlo a 390.1. Ojo, tengo que aplicar los criterios anteriores. Yo, por ejemplo, aquí tengo este punto 6. Ese punto 6 es una cantidad mayor a 5, ¿de acuerdo? Como es una cantidad mayor a 5, pues yo redondeo la cifra decimal anterior en una unidad. Esto quedaría redondeado como 390.1. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No. Lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos divisiones. Yo tengo esta cantidad, por ejemplo, que es 458.0. Y tú tienes la cantidad .37. Si nosotros hacemos la división, me queda 1237.83,783. ¿Cómo se llama lo que está dentro de la casita de la división? A ver si recuerdan. Creo que era el dividendo, ¿no?
Dividendo, el divisor, el resultado y el residuo. Bueno, aquí no puse el residuo. Dividendo. El dividendo nada más tiene una cifra significativa después del punto decimal. El divisor tiene 2. Por lo tanto, el resultado de esta división, ¿cuántas cifras decimales va a tener? Una. ¿De acuerdo? Solo una cifra decimal. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, eso sería para esas 4 operaciones. Nos falta aquí lo que es una potencia. Y nos falta también para una raíz cuadrada. Ahorita vamos a ver ese tipo de casos que también son un poquito interesantes en particular. De esto creo que ya habíamos empezado a hablar la clase pasada, de lo que eran las mediciones de tipo indirecta. Bueno, para entenderlo un poquito de qué se trata eso de las mediciones indirectas. Fíjense que se quiere medir el largo de una mesa con una regla de 30 centímetros, ¿no? Pues yo agarro mi regla y agarro, a ver, 1, 2 y cachito. Dice que en teoría se obtuvieron 78 centímetros. ¿Es correcto ese resultado? Bueno, la respuesta es que no. Y debemos nosotros también asociarle, bueno, a esta medición, su incertidumbre o su error. Vamos a calcular el error de la siguiente forma, y para eso nos dice aquí suma. Yo tengo en un instrumento de medición el valor que nosotros estamos ponderando, que estamos midiendo como un valor real, más su incertidumbre, es decir, su error. Nosotros le llamamos ese error un cierto delta de X. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, yo simplemente tomo el valor real o el valor que yo estoy tomando como lectura cierto de mi instrumento de medición. En el caso de la regla, sumo 30 más 30 más 18. El valor ponderado o el valor real que nosotros vamos a obtener, ¿cuánto es? 78 centímetros. ¿De acuerdo? Pero el error, ¿qué va a ocurrir con el error? ¿Aumentará o será el mismo? ¿Qué opinan? Cada medición tiene su error. ¿Qué va a ocurrir con los errores ahora? ¿Qué ocurre aquí? Yo digo que no se suma, sino se promedia. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, es buena la discusión, pero ¿por qué, Eduardo? Bueno, porque en unos errores puede haber más y en otros puede haber menos. Entonces, para no tener, bueno, yo a mi criterio, ¿verdad? Claro. A mi criterio sería, bueno, tomo mis errores de más o menos, los sumo todos y luego los divido entre la cantidad de errores que tengo. Y para mí en este caso volvería a ser de nuevo de más menos 0.05. Si es que, la incertidumbre es la misma, como es el caso. A ver, por ejemplo, aquí en la regla, ¿no? Creo que es el ejemplo que marca allí. Tú tomas esta regla, 1, 2, 3, 2 veces y cachito. Cada vez que yo tomo una medición, tengo un error. ¿De acuerdo? Como yo estoy uniendo mediciones, es decir, estoy uniendo cada una después de la otra, el error aumentará o disminuirá, o será el mismo. Para que lo veas en la laminita. ¿Aquí están aquí viendo la diapositiva? Sí. Sí, ok. Sí, Tengo profesor. esta regla. Esta regla, aquí cuando yo tomo esta medición,
y la junto otra vez, cada medición o cada vez de que yo realice una medición está asociada con su error. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. yo, bueno, lo voy a escribir así. Voy a tener aquí el error en esta primera medición. ¿De acuerdo, Eduardo? Sí. Voy a tener aquí el error debido a esta segunda medición. Y me dice que es y cachito de la otra, ¿no? Entonces hice más grande la mesa, pero bueno, a ver. Ahí está. Y el error asociada con esta tercera medición. Okay. ¿Qué le va a ocurrir a esos errores? ¿Se sumarán o se promediarán? ¿Qué opinan? Se va a promediar. Yo digo que se suman. A ver, está bueno el debate, ¿eh? ¿Se sumarán o se promediarán? ¿Qué opina? Eduardo dice que se promedian. ¿Qué opinas, Carmen? ¿Se suman? Se suman. ¿Pero por qué se sumarán? A ver, Sandra, ¿por qué se sumarán? Sí, sí se suman los errores, pero ¿por qué? Porque estamos tomando 3 diferentes mediciones, ¿no? Y cada medición. Exactamente. Cada medición es diferente. ¿Son como intervalos? Es a un objeto, tú estás sumando, como dice Sandra, 3 mediciones diferentes para un mismo objeto. Se promediará, Eduardo, si por ejemplo, voy, tomo una medición, ¿no? Pues 18.1, no, pues 18.2, no, pues 18.3. Sobre el mismo objeto, la misma medición, pero aquí estoy sumando estas 3 mediciones para un solo objeto, ¿de acuerdo? No sé si más o menos te convence la explicación. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con los errores? Pues los tenemos que sumar. Incluso en la parte aquí de abajo de la diapositiva dice lo siguiente. Tanto en la suma como en la resta de 2 mediciones, la incertidumbre, en este caso el error, es la suma de ambas incertidumbres, ¿de acuerdo? Aquí creo que no hay tanto problema, pues porque fue el mismo instrumento de medición, que es una regla, ¿de acuerdo? Si fuera otro objeto también o otro instrumento de medición, pues ahí sí cambiaría un poco el asunto. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos obtener el error o esta incertidumbre cuando nosotros sumamos diferentes valores? En este caso, nosotros vamos a sumar los valores ponderados o los valores reales de nuestra medición y vamos a sumarle las incertidumbres o los errores, ¿de acuerdo? Vamos a tomarle los errores de cada instrumento. Si nosotros lo viéramos aquí, el error aumenta, ¿de acuerdo? No sé si más o menos les quede claro este concepto o esta idea, chicos. Entonces, cuando yo estoy sumando así, digamos que en pedacitos o en segmentos, el error tiende a aumentar. Bueno, para que más o menos lo entendamos. Imagínate que tú vas al mercado y vas a comprar medio kilo de carne, ¿no? Suponiendo. Ya saben que ya hay mucha gente muy honesta, ¿no? Más en los tipos de negocios algunos, ¿no? Entonces, vas a una carnicería y te dice, ahí está, joven, tiene 500
gramos o tiene medio kilogramo. Pero pues siempre tienes un más menos, ¿no? Entonces resulta que en realidad, pues en la primera carnicería, pues te faltan 10 gramos. Llegas a tu casa y te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos comprar otro medio kilo más porque llegaron unos familiares. Y como pues tú sabes que pues allí no es tan fiable o vas a otro sitio, resulta que vas a otro lado y te quitan ahora 30 gramos, es decir, tienes más error. Al final pues ya tengo un kilo, ¿no? Pero no es así, ¿de acuerdo? A lo mejor el señor de la carnicería 1, pues te lo da mejor pesado que el de la carnicería 2. Y no significa que al final tú tengas el kilo, ¿o sí? A lo mejor la báscula del primer carnicero pues está mejor calibrada que la del segundo carnicero. No sé si se entiende un poquito este concepto, esta idea, ¿no? ¿Qué ocurre con las gasolinerías, muchachos? A ver, ustedes en su auto, ¿dan litros de litro? ¿Tú qué opinas, Guadalupe Ver o Antonio? Pues es igual, ¿no? Como dice, en algunas Ajá. gasolineras dan mejor y en otras menos, por lo mismo de que yo creo que el sensor de su máquina o así está mal calibrada, ¿no? Tienen ese error, ¿no? Ahora, lo importante aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se llama este organismo? Que revisa los litros de litro. ¿Profeco? La Profeco. Uh-huh. Te dice, tú tienes una tolerancia de error en lo que tú estás dando de litros. Si tú das menos litros, a lo mejor 20 mililitros menos, bueno, te lo pasamos. Pero ¿qué pasa cuando ya das 100 mililitros menos? Híjole, ¿qué te crees? Fui a esa gasolinería y como que no me rinde la gasolina, ¿verdad? No sé si algunos han escuchado hablar así de sus amigos que tienen auto o los que tienen auto, ¿verdad, Arturo? Sí, Pero profe. bueno, no sé si más o menos queda un poquito entendido esta idea. Ok, Sí, bueno, de eso se así es. trata, ¿no? Bueno, fíjense que esta parte de los cálculos de incertidumbres en las mediciones tiene que ver mucho con cuestiones también de tipo estadístico. Entonces, ya vimos que para una suma, yo sumo los valores medidos o los valores significativos de medición y tengo que sumar sus incertidumbres asociadas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las otras operaciones que se ven aquí? Híjole, se ven medio extrañas, maestro, ¿no? En el caso de una resta, pues técnicamente es lo mismo. Los valores leídos o los valores que yo tenga ponderados, los voy a restar. Pero sus errores o sus incertidumbres las voy a sumar. Bueno, aquí pongo el ejemplo también. Yo estoy midiendo aquí una hoja de papel, una mide 28 centímetros, y como yo estoy utilizando una regla de 30 centímetros, tengo este error. Recuerden que el error o la incertidumbre asociada, nosotros ¿cómo la calculamos? ¿Como la mitad de quién? A ver si recuerdan de la clase pasada. De la más pequeña, de la unidad La más mitad de pequeña. la mínima escala, ¿no? Exacto. Entonces, ese va a ser el error que nosotros asociemos a nuestro instrumento de medición. ¿Sí? Ok. Obtengo la resta. Son los valores ponderados o leídos, que son 28 menos 27, obtengo 1. Pero, ¿qué le ocurre ahora con la incertidumbre? Aumenta, ¿no?
Sumo 0.05 con 0.5, esto me va a dar un error de 0.1 de centímetro. ¿De acuerdo? Yo les decía en la clase pasada, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la multiplicación? La multiplicación, ahorita vemos el caso de la división, potenciación y radicación. Yo, por ejemplo, tengo un terreno. Imagínense ustedes que van a construir una casa, un departamento o algo. Por lo general, ¿cómo se llama el dispositivo de medición que utilizan, por ejemplo, para sacar las dimensiones de un terreno? A ver si recuerdan. Es una cinta métrica, ¿no? Un flexómetro. El metro. Entonces tienes aquí el metro. El metro, ¿hasta cuántos metros, valga la expresión, hasta cuántos metros te da los metros comerciales? Creo que 13. De 3 a 5 metros. 13, 5. Bueno, depende, ¿no? Ajá. Hay unos que son de 3, hay unos que son de 5. Hay unas que son cintas métricas, que son las que utilizan, por ejemplo, los ingenieros civiles o los arquitectos, precisamente para sacar las medidas o áreas de terrenos, ¿no? Ok. Bueno, fíjense bien. Tú dices, ah, caray, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a medir aquí el área de este terreno. Para calcular el área de este terreno, ¿qué ocurre? Bueno, pues nosotros tomamos una medición y su valor de incertidumbre asociado, ¿de acuerdo? Ok. En este caso, lo que nosotros vamos a tener como, o el valor de área que nosotros reportamos por lo general, pues ¿quién sería? Pues el valor del área es nuestro valor de base por nuestro valor de altura. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ese no hay tanto problema, ¿no? Que sería X0 por bien, pues ya es subíndice 0. Es un área, ¿sí? Es base por la altura. ¿Dudas hasta aquí? No. Dante, Julio, ¿alguna duda? Antonio, Carmen, ¿no? Ese sería, No, digamos, profesor. que el valor que nosotros reportamos. Y el error de la medición, ¿cómo calcularíamos el error de dicha medición? El error de nuestra medición, yo lo voy a poner así como un delta de área. Fíjense que se va a calcular de la siguiente manera. Es el valor X0 por este delta de Y, es decir, por el error de mi medida de largo. Más el valor Y subíndice 0 por el valor del error de nuestro ancho. ¿De acuerdo? Ese sería el error asociado a nuestra medición. Pregunta. ¿Será importante conocer este tipo de errores? Bueno, yo se los digo aquí en el área de la construcción, que sí son errores que si tú no los cuantificas, pues podrían darte problemas más tarde, ¿no? Ok. Bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no conozco este valor de error, muchachos? A ver. Imagínense que ustedes están haciendo aquí sus proyecciones. No, pues aquí tengo una puerta. Aquí vamos a construir una barda. Pues esta puerta pues va a medir, bueno, aquí esta barda tiene Va a estar a desnivel 6 y puede metros. colar algunas puertas o marcos o algo. Exactamente. Entonces lo que te va a ocurrir es de que cuando tú dices, chin, estoy mandando a hacer todo en piezas, pues ¿qué va a ocurrir? Pues muchas veces ya ni van a encuadrar, ¿no?
¿Quién ha tenido problemas de esos en su casa? Buena parte de mí. Yo. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con esos errores? Fíjense que también ocurre, muchachos, que cuando las figuras geométricas no son perfectamente un cuadro, un rectángulo, sino que pueden ser trapecios o que pueden ser, bueno, se los voy a comentar más o menos qué es lo que me ocurrió a mí hace poco que andaba construyendo, ¿no? Fíjense que mi terreno está medio loco porque, bueno, tengo unos vecinos que pues son medio gandallas, ¿no? Entonces, pues se metieron más así hacia los extremos y pues ya me dejaron un frente más chiquito, ¿no? Entonces, por eso es bueno conocer estos errores en nuestra medición, conocer la geometría y conocer estos errores. Bueno, en esta parte se los digo, ¿no? Que es una parte interesante que es de la construcción. Aquí es un área. Volúmenes. ¿Será importante conocer los volúmenes, el error en el volumen o no? Yo creo que todavía es más importante ese, profesor. Bastante. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí una figura geométrica que es un cilindro. Vamos a recordar un poco cómo se calcula el volumen de un cilindro, a ver si recuerdan, chicos. Es pi por radio cuadrado por altura. Exactamente, ese es el volumen. Muy bien. Entonces, como dice aquí el compañero, el volumen es el número pi por el radio al cuadrado. Sí, por altura. Por la altura. Ocurre, por ejemplo, que el radio, ¿cómo medimos nosotros el radio, por ejemplo, de un tinaco, de una cisterna o demás? El diámetro del tinaco, ¿no? Exactamente, bueno, pues agarras ahora sí que, profesor, pues a lo largo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor tú tomas un diámetro, tú tomas aquí un flexómetro y tienes que tomar aquí los diámetros. Pero ¿qué ocurre cuando no medimos exactamente en el diámetro, sino, pues, híjole, pues estamos un poquito más hacia la derecha, pues ya estamos tomando ahí un error, a lo mejor ese es un error, aleatorio, ¿no? Imagínense que estamos tomando esta medición del radio con nuestra regla de 30 centímetros, pues porque perdimos el flexómetro. Imagínate que vas a comprar tu tinaco, Eduardo, y te dicen, chin, ¿sabes qué? Míralo, ingeniero. Híjole, no traigo flexómetro. Pues utilizas tu regla de 30 centímetros, Eduardo. ¿Qué le va a ocurrir ahí el error con esas mediciones? ¿Qué opinas? ¿Serán muchas o poquitas? Va a ser mucho mayor el error, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, agarramos, estamos midiendo y hasta le ponemos una rayita, pues para indicar que es en ese valor, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos si marcamos bien ahí, ¿no? Podemos tener un error de paralaje, que es lo que ya platicamos la clase pasada, ¿no? Ok, entonces pues eso nos puede fomentar errores en este tipo de figuras. Y los errores, por ejemplo, en el caso de una potencia que tenemos ahí un radio al cuadrado, fíjense bien. Vamos a ponerlo aquí de la siguiente forma, ¿no? Ya no se llama Z, sino se va a llamar R. El radio que estamos midiendo o que nosotros medimos, lo elevamos al cuadrado. Y esto que tengo aquí, que es 2 veces el valor del radio por el error o la incertidumbre de mi instrumento. Es el diámetro con error. Exactamente, el diámetro por el error. Muy bien, Eduardo, exactamente, el diámetro por el error. Ahora, y después esta cantidad, este error que tenemos aquí, después lo vamos a multiplicar.
Y cuando nosotros multiplicamos cantidades, muchachos, fíjense qué es lo que ocurre con el error, ¿no? Que es lo que ya hemos visto anteriormente. Se multiplican ambas cantidades y este es el error asociado. Una medición por la incertidumbre de otra, más otra medición por la incertidumbre de la otra medición. Yo les comentaba, por ejemplo, que muchas veces, bueno, a mí me ha tocado medir lo que es potencia. Entonces, por lo general, si ustedes recuerdan que, por ejemplo, para medir potencia, yo lo que hacía allí en el laboratorio de eléctrica, pues era de que poníamos un amperímetro y aquí yo leía la corriente, ¿no? Y por el otro lado, pues medía el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces ya tenía dos mediciones, corriente y voltaje. Nosotros dijimos que la potencia, que es lo que yo les comentaba la clase pasada, la potencia es el producto de quién por quién, del voltaje por la corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Y obviamente que esta se mide en watts, pero este voltaje tiene asociado ¿quién? Tiene asociado su error en la medición. Y la corriente también va a tener asociada su error de medición. Entonces, lo que va a ocurrir, muchachos, es de que nosotros, pues vamos a tener allí un error en la potencia que nosotros obtenemos. ¿De acuerdo? Vamos a tener aquí un error en dicha potencia. ¿Sí? Carmen, no sé si de esto tengan alguna duda, alguna pregunta. Ok, pues, ¿no, nadie? Antonio, ¿no tienes dudas? Guadalupe, Sandra. No, maestro. Jacob, ¿no está? Sí, Eduardo, ¿no? Dante, ¿no? Martín. Ok, pues, bueno. ¿Qué ocurre también, por ejemplo, cuando nosotros sacamos raíces cuadradas? Bueno, vamos a terminar ahorita esta parte de la potencia y vamos ahorita el tema asociado con la raíz cuadrada. Porque el caso de la división es un caso muy particular. Quiero que observemos esta formulita. La voy a colocar acá. Esto lo saqué de un libro creo que es en el, ahorita les digo bien, que fue uno de los que subí apenas. Quiero que me digan la parte del error. ¿A qué fórmula que ustedes vieron de una cierta materia que ven en ciencias básicas? ¿A qué se parece? Pues le empieza a dar forma a la serie de Laplace, ¿no? No, no, tanta tecnología no es para tanto. Todavía no. Se parece a algo más sencillo. Ay, vamos, no se pueden olvidar de esas cosas de cálculo. ¿Quién llevó cálculo de aquí? A ver si recuerda. Se parece a la derivada, ¿no? A la derivada, exactamente, Sandra. Se parece a la fórmula de nuestra derivada. Aquí está. Ok, ¿se acuerdan cómo va la fórmula de la derivada? En este caso, para una función u a la n, ¿a qué es igual? N por la función a la n-1. Exactamente.
u a la n menos 1. Y bueno, esa es la formulita, ¿de acuerdo? Esa es de nuestra derivada. Quiero que observemos algo interesante, muchachos. Estamos ligando un concepto de matemáticas con un concepto de metrología, con un concepto de medición. Si ustedes recuerdan el concepto de la derivada, ¿qué nos representa físicamente? Vamos a ver, yo sé que Yo sé. recuerda. Adelante, Eduardo, a ver, dime. La derivada es aquella línea tangente que toca un punto de un ángulo. Bueno, de un ángulo, no, de una línea angular. De una línea angular. Ok, pues. Sí tiene que ver con una línea recta tangente, Eduardo, pero la derivada físicamente es una razón de cambio, ¿de acuerdo? Es una razón de cambio, y esa razón de cambio pues nos daban en incrementos muy pequeñitos estos delta de x, ¿se acuerdan de eso más o menos de cálculo? Esas razones de cambio tan pequeñitas que a nosotros nos daba, lo asociamos nosotros en metrología con el error. ¿Sí lo están viendo? Y por eso estamos utilizando ese delta. ¿Sí lo ven, chicos, o no lo ven? Yo ya me perdí poquitito. Ok. ¿Se acuerdan que nosotros en cálculo, nosotros veíamos lo que era un delta de x, o las razones de cambio, en cuestiones de derivadas? Sí. ¿Sí? ¿Sí más o menos sí recuerdan esa parte? Sí. Entonces, fíjense bien qué hacíamos nosotros. Son razones de cambio. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros allí en cálculo diferencial, en cálculo integral? Incluso a lo mejor sus profesores de cálculo decían, no, pues es una razón de cambio, le ponen una delta, ¿sí? Delta de tu función, El límite. delta de x, entre un cierto cambio de un cierto delta de x. ¿De acuerdo? Y luego les decían, vamos a hacer el límite cuando el delta de x es muy pequeñito, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ah, ya me Este acuerdo. delta de x, Eduardo, eso era el error. Es el valor, qué tan pequeñito es, qué tanto estamos tomando de nuestra medición. No, pues el punto 1, no, pues el punto 0,1. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, ese concepto de cálculo que nosotros estamos tomando aquí, en metrología, si ustedes ya lo observan, pues este delta de t o esta incertidumbre o error, pues se refiere a esto que habíamos en cálculo. Por eso se parece a esta fórmula. ¿De acuerdo? Esto que tienen aquí no es otra cosa que nuestro diferencial. Dx está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando, ¿no? Este es el error, por eso es diferencial. El diferencial es algo muy pequeñito. Es el error asociado cuando tú tienes una cantidad elevada a un exponente. N, por nuestra función, en este caso es U, evaluada en ese punto, por eso le ponemos aquí T0, a la N-1, por ese diferencial X, es decir, por ese error, por el punto 1, por esa razón de cambio, por el punto 001. Son valores pequeñitos, ¿sí? Eso yo sé que lo vieron en cálculo. Yo sé que a lo mejor les platicaron un poquito sus profesores de cálculo con esa parte. Entonces, se parece esta formulita, ¿no, Sandra? Vamos a observar ahora las otras fórmulas que nosotros habíamos visto.
Nosotros teníamos esta fórmula, por ejemplo, del producto. ¿Sí va quedando claro esta parte, chicos? Si tienen dudas, pregúntenme, no se preocupen, no se queden con la duda, con a lo mejor, pues, ¿qué me va a decir el maestro que no sé, no? Yo de momento no tengo duda, pero igual y ya con un poquito de ejercicios ya queda más puntuado lo que estamos haciendo o estamos estudiando. Fíjense que esto está muy ligado con ese concepto que yo les decía de cálculo. Por ejemplo, cuando tengo el producto de funciones, tengo una función U, bueno, yo le voy a llamar la función A y tengo una función B. Ambas son funciones, ¿no? En este caso son, pues, mediciones. A ver si recuerdan cómo va la fórmula de derivación. La voy a poner mejor con U y con V. ¿Cómo iba esa formulita, chicos? A Era ver la si regla de la recuerdan. cadena. Exactamente, la regla de la cadena es U, No, ¿por quién? Por la derivada de B, ¿no? para derivada de Yo le ponía más B prima, ¿no? E Más, exactamente, más B, ¿por quién? Por la derivada de por U. U prima. Exactamente. Ojo, quítenle U y quítenle V y pónganle A y pónganle B. ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Sí. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí, Sandra? ¿Carmen? Sí, sí. Entonces, fíjense bien, este concepto que nosotros ocupamos en metrología ya lo hemos trabajado antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hicimos derivadas, ya hicimos ese cálculo de esos errores. Tal vez lo hicimos de forma algebraica, de forma operativa, pero pues no lo habíamos visto de esta forma, ¿no? Esto es cuando yo tengo este producto de funciones. Híjole, este es el error, profe. ¿De acuerdo? Ok, pues cuando ya tengo un cubo, híjole, pues aquí está el error asociado, ¿no? Con este diferencial de U. Ujú. ¿Qué va a ocurrir en el caso de una división? Aquí está. Tengo ahora esta medición que es de obtener el cociente, a lo mejor es velocidad, ¿no? Distancia y tiempo. Por un lado estamos midiendo la distancia y por otro lado estamos tomando tiempos. Quiero que revisen el error, esta parte que tenemos acá. No sé si me equivoque, pero eso ya tiene como que forma de una doble derivada, ¿eh? Doble derivada, válgame Dios, tanta tecnología. Bueno, en la división. En la división. ¿Cómo va la fórmula de la derivada de un cociente? A ver si recuerdan, chicos. Ahí vamos, si ya llevaron eso de matemáticas. Tenía U sobre V, ¿no? Algo así. Ajá. Es U o U prima menos Tenemos que B abajo estaba o elevado U al cuadrado, prima. ¿no? Sí. Elevado al cuadrado. Luego me dice que es B por U prima, ¿no? Aquí sí tenía un signo menos, ¿no? Eso sí. Casi menos. U B por B prima. tiene prima. más, no, tiene menos. U por B prima. Por B prima. Ok. Técnicamente es lo mismo, salvo por el signo menos. Ahorita les voy a decir que por qué aquí consideramos el signo más. Porque acuérdense que esta medición tanto puede ser positiva o negativa. Y a mí lo que me interesa es de que el error, pues en vez de disminuirlo, pues hacerlo más grande, ¿no? Verlo en magnitud. ¿Sí? Si nosotros calculáramos esto desde el punto de vista derivado, pues sí, tendremos que aplicar aquí el signo menos, ¿no? Entonces, es muy parecida a lo que yo tengo acá. ¿Sí lo ven? Muy parecido, ¿no? Aquí está la medida, el Q0, es decir, mi cociente. Mi denominador lo tengo que elevar al cuadrado. Y tengo este producto de funciones. Ok.
No sé si de esto más o menos tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Y fíjense que ocurre algo muy similar para la raíz. Esta es la fórmula de el error en el caso en el que en una medición yo tenga que calcular la raíz cuadrada. ¿De acuerdo, chavos? Fíjense bien. Sí. El error viene 2, bueno, delta de x entre 2 raíz de x0. Híjole, profe. Yo me acuerdo de la derivada, se los voy a poner igual. De la derivada de raíz de x. A ver si se acuerdan de esa formulita. ¿Cuánto nos queda, Es igual Sandra? que la de 1. Es igual que Aquí la el de 1, nada exponente más es en la que... medio. Ajá, nada más que lo cambias a 1/2 y ya. ¿Cómo quedaría? ¿Un medio? 1/2. 1, 2 raíz. Bueno, 1 entre 2 raíz de x, ¿no? X. Esta es la fórmula de la derivada. Y está Gracias. muy relacionada, ¿no? Con el error, ¿sí lo ven? Sí, chavos, no sé si de esto tengan dudas, preguntas. No. ¿Sí, sí le van entendiendo a esta parte? No, profesor. Sí. Ok, pues, bueno. Fíjense que aquí ocurre, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de mediciones no reproducibles. ¿A qué me refiero con mediciones no reproducibles? No, perdón, mediciones reproducibles. Es decir, que si yo agarro se dice medición reproducible porque yo agarro una regla y sé que me va a dar el mismo resultado o un valor muy cercano a él, ¿no? Obviamente que, pues, obviamente con su error o su incertidumbre asociada. Pero vamos a hacer la siguiente ejemplo de mediciones no reproducibles. Un ejemplo de mediciones no reproducibles puede ser la temperatura. Por ejemplo, el día de hoy, pues estuvo bastante caluroso el día, ¿no? Híjole, estás con tu termómetro y te marca 28.1, 28.2, 28.3, 28.4. Constantemente estás tomando mediciones. Vamos a hacer eso con un sensor de temperatura para que nos esté enviando los datos. Vamos a ver cómo funcionan los sensores de temperatura y vamos a hacerlos aquí, la implementación, ¿no? Pero bueno, yo les comento, ¿no? Estamos tomando varios datos. Ahora sí, Eduardo. Vamos a analizar un poquito con el valor promedio. Fíjense que cuando nosotros realizamos mediciones, ojo, estas mediciones deben de ser con las mismas condiciones, con el mismo instrumento, y por lo general, nuestro valor real pues va a estar fluctuando en un conjunto de valores, ¿de acuerdo? Vamos a estar tomando valores entre cierto conjunto de valores. Digamos que no va a ser constante el valor, sino va a estar fluctuando entre una línea de flotación. En general, este valor que nosotros decimos real, como en el caso de la temperatura que yo les mencionaba, pues no se puede conocer, así decir a ciencia cierta. Son 13.5, no, 28.5 grados centígrados. Pues no los podemos conocer así de forma tan real, ¿no? Tan indirecta. Entonces van a surgir aquí, pues, una serie de preguntas interesantes. ¿Qué valor tengo que reportar? ¿Y cuál es el valor más probable? Bueno, y otra pregunta es, ¿qué incertidumbre, cuando digo qué incertidumbre, qué error le vamos a asociar a este resultado? Bueno, ahora sí, el valor más representativo
se denomina el valor promedio. Nosotros vamos a tomar las lecturas X, Y de esos valores particulares y bueno, siendo N el número de veces que se realiza dicha medición. Tomamos nuestras lecturas, tomo 20 lecturas y obtengo el promedio, es decir, lo divido entre 20. ¿De acuerdo? Ese es el dato más representativo que yo tengo en una medición, en el caso que las mediciones no sean reproducibles, es decir, que yo tenga valores que estén fluctuando. ¿Qué incertidumbre tenemos que reportar? Se le va a asignar una incertidumbre a lo que es el valor o lo que se conoce como la desviación absoluta máxima. El valor más alejado menos el valor promedio, eso es lo que nosotros vamos a tomar como incertidumbre o como el error asociado a nuestra medición. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? Ahora resulta que no tienen. Bueno. Esto que tengo aquí, X promedio menos X más, seguramente lo van a ver también en control. Esto está asociado con nuestra señal de error. Este valor X promedio menos el valor X max es lo que nosotros deseamos minimizar en nuestra instrumentación o nuestro enlazo de control. Vamos a analizarlo esto un poquito más adelante. Vamos a ver que hay otras medidas que también me indican qué tan buenos son los datos que tomamos. ¿Qué tan buenos son los datos que tomamos? Lo vamos a poder cuantificar con una medida que se llama la varianza y otra que se llama la desviación estándar. La varianza se conoce como el segundo, ¿cómo se le llama? Segundo momento de nuestra, en el caso de segundo momento estadístico, vamos a verlo un poquito más adelante, y vamos a entender un poquito de lo que es las cuestiones estadísticas, de cuándo nosotros decimos que un conjunto de mediciones son válidas. Es lo que nosotros vamos a tomar también como el teorema del límite central. ¿Han escuchado hablar acerca de lo que es, qué tan válida es una encuesta? A ver, regálenme un minuto tantito en lo que voy a cerrar una toma. Vayan discutiendo esa parte. A ver, ¿qué tantos datos tengo yo que tener para aceptar un valor, digamos, estadístico o no? Váyanle pensando, a ver, ¿cuántos datos? ¿A qué se refiere? ¿Cómo tendría yo que tomar esos datos? Regálenme un minuto, permítame. Yo digo que cuando nuestros datos son de números enteros, ¿no? Yo creo que el error sería menor, bueno, la varianza. Que no sé qué opinen, compañeros. Pero ¿no se refiere al número de veces que se toma una medición? ¿O habla ya como del resultado como tal? Ajá, yo digo que ya como resultado como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, te piden que tengan una encuesta de, por ejemplo, por quién se va a votar y todo eso. Entonces, todos esos datos que se recolectan pues, son datos con personas, o sea, números enteros. Ya es más complicado cuando buscamos datos cuando los números no son enteros. Síganle. A ver, ¿qué más podrían decir? Bueno, es que yo me acuerdo que alguna vez un maestro, ya no me acuerdo quién, Ajá. decía que se tenía que para tomar como un valor
o agarrar un valor de alguna medición, teníamos que hacer una repetición como así como de 20, 25 veces para ya promediar eso y ya tener el valor, pues lo más cercano a lo real. Eso es lo que yo me acuerdo ahí, más o menos vagamente. No, y de hecho sí, yo comparto la idea, creo que sí tienes toda la razón, Sandra. ¿Los demás qué opinan? Jacob, ¿qué opinas? Mira, por ejemplo, algo que mencionaba Eduardo, ¿no? En una encuesta. Imagínate que tú quieres vender un producto. Ese producto, pues tú lo quieres comercializar a gran escala. ¿Tú te conformarías nada más con preguntarle a 20 gentes? No, pues nos tiene que hacer como una, ¿cómo se llaman? Como encuesta de mercado, ¿no? Encuesta de mercado, exactamente. ¿Y con 20 gentes sería suficiente? No, entre más personas, mejor el resultado. Entre más personas, ¿no? Exactamente. ¿Qué tantas personas? Híjole, ¿de quién va a depender eso? De los porcentajes, ¿no, profesor? De los porcentajes. ¿El tipo Fíjense de que... estudio? Sí, adelante, sígale. Sí, tipo de estudio, ¿qué más? En el mercadeo, Mercadillo, ajá. se saca un promedio de los habitantes de cierta zona. Ok. Y entonces ahí es donde viene el porcentaje, decir, bueno, para que sea aceptable, yo creo que es arriba de un 70%. Entonces, ¿cuánto es ese porcentaje en mi gente para entrevistar, para que sea aceptable, ¿no? A ver, imagínense que lo quieren vender a los 120 millones, bueno, que ya son 170 millones de mexicanos, bueno, contando a los que están en Estados Unidos, ¿no? Ese conjunto en total de personas que tienen las mismas características, que poseen, no sé, un rasgo particular o algo que los caracteriza, en estadística se llama un conjunto universo. Y en el conjunto universo, pues en todos los objetos que cumplen algunas características similares o las características comunes, ¿no? Aquí, bueno, pues por ejemplo, nuestro universo, pues son mexicanos, ¿no? Mexicanos. Híjole, yo quiero saber las encuestas, a lo mejor de una preferencia de un cierto chocolate, de un cierto yogur, o a lo mejor de algo, ¿no? 20 mexicanos nos dan una muestra del total de los 127 millones. No. No, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros garantizar a lo mejor que el producto que queramos vender, pues le guste a más personas? Digo, preguntando a las 20 personas, pues es muy poco. ¿A cuántas personas tendríamos que tomar para encuestar o preguntarle? Bueno, yo lo veo Fíjense. desde el punto de vista monetario, ¿no? Porque yo veo así las cosas, entonces, obviamente, digamos, lo ideal es preguntarle hasta 127 millones de personas, ¿no? Pero Sería lo ideal. evidentemente, pues por tiempo, costos y todo lo demás, pues es imposible. Entonces, primero que nada, de ahí, de ese universo que tomas un subconjunto. Ese subconjunto sería para las personas de las que crees que va a ser tu más grande mercado. Ese subconjunto que dices se llama una ¿qué? Muestra. Muestra, perfectamente. Muy bien. Ahora, fíjense que en esa muestra debe de tener un tamaño significativo. ¿Sí? Por eso las encuestas de opinión fallan, por eso, ya ven, por eso les ganó Andrés Manuel. Esa muestra debe de tener, pues no sé, a lo mejor le pregunto, no a 127 millones, a lo mejor le pregunto al 1% de mi universo. Fíjense ahí que estoy diciendo. Entre más grande sea la muestra, mejor confiabilidad va a tener. ¿De acuerdo?
Si toma muestras más grandes, como dice Eduardo, bueno, pues lo ideal sería tomar a los 127 millones, ¿no? Eso ni con las vacunas dicen que nos van a llevar 20 años, ¿no? Pero bueno. Entonces tomamos una muestra, por ejemplo, del 1%. El 1% ya es significativo de un conjunto universo, de un conjunto total. A esta muestra, estimados alumnos, se le debe de tomar su valor promedio. A esta muestra pequeñita, nosotros calculamos un valor promedio. Tomamos un valor promedio de la muestra, ¿de acuerdo? Y obviamente que pues vamos a tomar aquí su desviación estándar y su desviación absoluta máxima, pues más o menos para ver los valores que tengamos aquí, ¿no? Sería su valor promedio. Sí. Y la desviación estándar, bueno, que también es su varianza, que sería... Ay, ¿cómo se inscribe varianza? La varianza es con este simbolito. Bueno, esa es la desviación estándar, ¿no? Y la varianza es esto elevado al cuadrado. Entonces tú tomas esos dos valores de tu muestra. Ojo, muestras más grandes son más significativas. ¿De acuerdo? Tomas esos dos valores. Ahora, algo muy cierto que dijo Eduardo, pues tomar la media y sacar la media, el valor promedio o el valor para un conjunto más grande, pues está en chino. Sí, porque te vas a llevar mucho recurso, ¿no? En estadística existe algo que se llama el teorema del límite central. ¿Escuché hablar acerca del teorema del límite central? ¿O es la primera vez? Algunas veces. Oye, Mario. Ok. A ver qué recuerdan del teorema del límite central. Yo no lo recuerdo, la verdad, ahí sí perdido en estadística ahorita. No se preocupen. El teorema del límite central nos dice lo siguiente. El valor promedio y la desviación estándar para un conjunto universo tenderán a los de tu muestra, siempre y cuando el valor de tu muestra sea significativa. ¿De acuerdo? Si tu valor de muestra no es significativa, pues no va a converger. O sea, si yo quiero saber qué helado venderle a los mexicanos, no le pregunto a 20, mínimo al 1% de esos 127 millones. ¿Cuánto sería el 1% de 127 millones? 1.27 millones. Es decir, a 1 millón de personas, ¿no? Con 1 millón de personas, más o menos tendríamos una estadística razonable, ¿no? ¿De acuerdo? Fíjense que ya es un valor grande, ¿no? El teorema del límite central me dice que para tú conocer, o por lo menos aproximarte a tu valor promedio y tu desviación estándar promedio del total de tus, ahora sí que del conjunto de universo, de tus mediciones o de personas o de estadística que quieres sacar, necesitas una muestra confiable, es decir, una muestra razonable del tamaño del universo, obtienes su valor promedio, su desviación estándar, y esos valores se van a aproximar ¿con quién? Se van a aproximar con los de tu conjunto universo. ¿De acuerdo? Eso es un poquito de estadística, muchachos. Lo mismo nosotros vamos a tener en las mediciones. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, a lo mejor, con que tome 20 lecturas, como decía Sandra, a lo mejor de un conjunto de valores, si yo estoy tomando de temperatura, pues tomo ese valor promedio, y ya lo podría dar por válido. Pero aquí ya vienen las características importantes de nuestro instrumento de medición. Algunas características que vamos a hablar más adelante, por ejemplo, lo que es
la sensibilidad. ¿De acuerdo? Otra es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta tiene que ver también con nuestro sistema que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Es decir, qué tan rápido tiene un cambio el sistema que yo estoy midiendo. Por ejemplo, volviendo un poquito al tinaco que tenemos acá. Imagínense ustedes que tienen una manguera, un tubo de agua, y están llenando este tinaco. Tienen un tubito delgadito, delgadito, delgadito. Es una manguera, ¿no? Recuerden que aquí lo que está llenando es flujo de agua, y te dice, híjole, son 5 litros por, vamos a ponerle, minuto. Y aquí tú tienes a lo mejor tu tanque de agua, no sé, ¿cómo se llama? Bueno, sí, de 1500 litros. Pregunta, ¿se llenará rápido? No. Tienes aquí tu cisterna de 1500 litros. Tardará bastante tiempo, ¿no? Será un sistema lento, ¿no? Sí. ¿Qué opinan? Pues sí, porque a lo mejor, pues esto va a tardar horas en llenarse, ¿de acuerdo? Yo se los digo porque vivo en Tláhuac y ya conozco mi pueblo, ¿no? Entonces, híjole, nos cae el agua cada vez que se le ocurre, ¿no? Y tarda en llenarse, ¿no? Nuestras cisternas o el tinaco. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el sistema es muy lento, pero va a haber sistemas que te respondan muy rápido, ¿de acuerdo? Por lo general, los sistemas eléctricos son muy rápidos en comparación de sistemas mecánicos. ¿Ok? Bueno, entonces, el día de hoy, pues aprendimos cómo se propagan los errores o las incertidumbres de los errores que están asociados muy directamente con las cuestiones de derivada. Recuerden que la derivada es una razón de cambio, ¿de acuerdo? Y nosotros vimos que podemos calcular la derivada, a lo mejor para algún tipo de función, y multiplicarla por ese delta de x, o delta de t, o delta de error, y de ahí nosotros podemos calcular el error asociado a una medición. Ya vimos nosotros que en incertidumbres, cuando hay mediciones no reproducibles, es decir, que los valores no se repiten constantemente, o que yo no tengo la certeza de obtener un valor real, el valor más significativo es el valor promedio, y la incertidumbre o el error máximo va a ser ¿quién? Pues la desviación absoluta máxima que yo puedo obtener. El valor promedio menos el valor más alejado a ese valor promedio. ¿De acuerdo? Y aprendimos un poquito del teorema del límite central, que bueno, que pues yo para obtener un valor significativo en un conjunto grande de datos, pues simplemente puedo tomar una muestra significativa de esa medición o de esa población o de ese conjunto de datos, obtener su valor promedio, su desviación estándar y su varianza, y pues yo puedo dar certezas que ese valor se va a acercar al valor promedio que yo obtenga, pues al valor promedio de mi conjunto universo. ¿De acuerdo? Mañana vamos a hacer estos, es más, a ver, en el 1, está fácil. Son mediciones directas y reproducibles, es decir, que yo las tomé de una regla, yo las leí y agarré un instrumento de medición. Pero el 4 está mal, ¿no? Nos pide la mínima escala. A ver, vamos a ver, ¿de cuánto es la mínima escala en el primero? Yo digo que en el 4 está mal, profesor. ¿Cuál 4 aquí? Ajá, en la operación 4, ejercicio 4. ¿De este? Ajá. Porque la mínima escala Sí. es 1, ¿no?
Entonces sería 0.5, no 0.5. No. ¿O sí? La mitad de 1 es 0.5, ¿no? Sería de 0.1 el error, ¿no? Bueno, la mínima escala, ¿no? Sí. Sería 0.01, ¿no? Esa sería la mínima escala. Bueno, ya te adelantaste con el 4, Eduardo. Ok, ¿cuáles serían los otros? A ver, rápidamente, ya, para que se vayan a dormir. No tengo sueño. Ya mañana los hacemos, dice. A ver. Sí, ya mañana, profesor. Bueno, ya mañana los hacemos. ¿Sale? Ok, chicos, bueno. No sé si tengan dudas de lo que vimos el día de hoy, alguna pregunta, algún comentario.